de predios. Código Procesal Civil del artículo 104 y siguiente. El TUO, el Reglamento General de los Registros Públicos. Para poder dar inicio, quisiera hablarles un poco de la anotación preventiva que se realiza y en qué consiste. Esta va de acuerdo a la 27.15.7, donde indica que es un asiento provisional o asiento transitorio que contiene una duración determinada donde la legitimidad del título tiene que presentar o tiene que ser presentada por un notario. Los requisitos son el oficio del notario solicitando la anotación preventiva del saneamiento físico legal, copia certificada de la solicitud del área de linderos y medidas perimétricas, planos de acuerdo al literal H del artículo 5 de la ley 27.333, los planos de acuerdo a la 27.15.7 con visación municipal. Asimismo, hablamos un poco sobre el informe técnico catastral, que es muy importante porque es un requisito previo para la inscripción, donde se habla de la incorporación de un predio al registro o modificación física del predio. Este informe técnico de catastro viene referido estrictamente a, en este caso, aspectos técnicos. Se realiza sobre la base de información geográfica con la que cuenta el área de catastro y es vinculante para el registrador. Vamos a hablar respecto a los tipos de procedimientos sobre rectificación de áreas y linderos que se tienen mediante la ley 27.333 del artículo 13. En este caso son 3, por mutuo acuerdo, procedimiento notarial y procedimiento judicial. Por mutuo acuerdo se realiza mediante escritura pública y está suscrita por el propietario del predio y los propietarios colindantes, en la que los últimos manifiestan la conformidad con el área de medidas perimétricas, linderos según corresponda. El procedimiento notarial se podrá tramitar como un asunto no contencioso. En este caso hablamos de un asunto no contencioso a un procedimiento con objeto a corregir errores u omisiones que se ha tenido en ese documento notarial, según el procedimiento que refiere el Código Civil Procesal de la 504 y siguientes. Es aplicable siempre en cuando el área real del predio sea igual o inferior al área registral de la partida. Si en este caso el área real es superior a la que en este caso está registrada, se procederá en este trámite siempre en cuando exista una certificación registral, que en este caso es un informe técnico catastral de SUTRAN, que en este caso la mayor área no se superpone con otra área registrada. Y tenemos el procedimiento judicial que se tramita por el procedimiento del Código Civil del 504 y demás, ¿no? En este caso se trabaja la que es rectificación de áreas, superposición y áreas y linderos cuando surja una oposición de terceros. Respecto a los procedimientos que nacen porque los da, en este caso no está normado, pero se vienen dando porque lo ha determinado el tribunal registral. Uno de ellos tenemos y es el error de cálculo de predios, aplicable solamente a aquellos casos en el que el área del predio determinada en función a las medidas perimétricas del predio es en efecto distinta al área, realmente resulta efecto al cálculo correcto. Siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas perimétricas y éstas se mantengan inalterables. Siempre que el área de catastro determine que los linderos y medidas perimétricas de ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna. Se prescinden mecanismos rectificatorios previstos en el artículo 13 de la ley 2733. Se requieren planos y memorias descriptivas. Si hablamos respecto al error de cálculo, nosotros debemos de tener en cuenta de que es importante tener un informe técnico catastral favorable. Este va a proceder a ser, en este caso, favorable siempre en cuando el informe determinado esté dado
por SUNAR y sea favorable a lo que necesitamos hacer. En este caso, aclararles también que las rectificaciones de áreas linderos no solamente son aplicados en predios urbanos, sino también en predios rústicos. En este caso, el Tribunal Constitucional ha generado regímenes especiales para generar información en el cual excluye a la unidad exclusiva, que son predios específicamente netos, de los cuales no puedan ingresar en este tipo de error de cálculo, como son quintas o predios que necesitan una junta de propietarios para hacer variar el área y en este caso la aprobación. Error de cálculo en predios rurales. Se procede respecto a los predios rurales con documentación referida al artículo 20, Reglamento de Inscripción de los Registros Públicos. Artículo 20 en el caso de los predios rurales ubicados en zonas catastradas, donde se pide el certificado de información catastral. Zonas no catastradas, certificado negativo de zonas catastradas emitido por la, en este caso por la autoridad competente, plano perimétrico y memoria descriptiva. En este caso tenemos algunas sentencias que ha realizado el tribunal. Una de ellas indica que se procede a generar la rectificación por error de cálculo si no se puede determinar si los linderos y medidas perimétricas y ubicación espacial del predio han sufrido variación. Eso está determinado en el pleno 227. No procede la rectificación con una sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuesto distinto al error de cálculo. Esa está regulada en el pleno 155. No es aplicable cuando se trata de unidades inmobiliarias, como ya les he indicado, sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, porque éstas necesitan un acuerdo de junta de propietarios. Otro procedimiento de rectificación es la rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas. Esta se realiza mediante la escritura pública otorgada por el propietario inscrito. Procede cuando el área resultante es menor o mayor a la área inscrita. Siempre que la oficina, en este caso de catastro, determine indubitablemente que el polígono que se ubica dentro del ámbito geográfico del predio inscrito. Es necesario que la modificación propuesta no afecte los derechos de terceros. No procede cuando se afecta derechos de acreedores inscritos a medidas cautelares, salvo que los efectos o los órganos jurisdiccionales o administrativos autoricen la rectificación. Estaba acompañada de la documentación que se refiere al artículo 20 del Reglamento de Inscripción de los Registros de Predios. Respecto al precedente de observancia obligatoria, como anteriormente lo he estado indicando, en el pleno 27, que es uno de los casos de casuísticas que ya prácticamente se habla, porque anteriormente, antes de que salga esta del pleno de la 227, anteriormente no procedía el generar, en este caso, la modificación sin saber, en este caso, la rectificación de área, no teniendo en cuenta, en este caso, la generación de la generación del área a la que se va a rectificar. En este caso, el pleno en la 227 indica que es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y memoria descriptiva visados por la autoridad municipalidad correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos en el artículo 13 de la ley 27333. Si el error surgió del equivocado o inexacto del cálculo matemático de su área, siempre que los antecedentes registrales obren en medidas perimétricas y éstas se mantengan inalterables. También procede la rectificación por error de cálculo respecto a los predios rurales, para el cual se le adjuntará la documentación de acuerdo al artículo 20 del Reglamento de Inscripción del Registro Público.
En este caso se requiere el informe, como ya lo he indicado, del área de catastro que determine los linderos y medidas perimétricas y ubicación espacial del predio que no hayan sufrido variación alguna, en base a la información gráfica con la que cuenta. Sin embargo, si el área del catastro no puede determinar por inexistencia la información geográfica en los antecedentes registrales, de la misma manera se procederá. Como les he indicado anteriormente, en precedencias de observancia, no era posible realizar una rectificación si es que en este caso el área de catastro no podía determinar la información geográfica existente. Ahora, en la actualidad, con este precedente, sí es posible realizar la rectificación, aunque no se haya determinado la existencia del área geográfica. Bien, el otro precedente del que les he estado hablando es de la 155, que específicamente habla de la rectificación unilateral del área, linderos y medidas perimétricas, donde precede la rectificación de áreas, linderos y medidas o medidas perimétricas en mérito a la escritura pública, en este caso otorgada por el propietario, acompañada por la documentación del artículo 20 del reglamento de inscripción de predios. Dicha rectificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectos o el órgano jurisdiccional o administrativo autorice la rectificación. Adicionalmente a esto, tenemos el procedimiento que se genera, que es de la 2829-4, que es la ley del Sistema Nacional de Catastro y su vinculación de predios, donde se habla respecto a la generación de la inscripción del CUP, Código Único Cadastral, en el registro de predios. Esto se realiza mediante una anotación preventiva en la partida del predio, del área, linderos y medidas, consignadas en el plano registrado. En este caso, de existir discrepancia entre la información catastral registrada, la SUNAR deberá de iniciar un procedimiento de saneamiento catastral. Entonces, como sabemos nosotros, la ley 2829-4, que es la ley del catastro, nos habla específicamente del CUP, ¿no? Como todos sabemos que es la generación de los 12 dígitos que se genera como código único catastral para la identificación física de un predio. Entonces, esta está regulada como un procedimiento dada por el Tribunal Registral, donde nos permite realizar mediante la regulación la inscripción del Código Único Catastral. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar respecto a la habilitación urbana de oficio. Este es un procedimiento en el cual yo particularmente he sido parte de algunas instituciones, tanto públicas o privadas, que las hayan elaborado. Y bueno, netamente una habilitación urbana de oficio se elabora en un predio rústico. ¿Sí? Bien, el marco normativo es el tubo de la 29090, el reglamento de la ley 29090, el decreto supremo 29 del 2019 vivienda y el reglamento de inscripción de registros públicos mediante la resolución 97 del 2013 de la SUNAR. Hablemos específicamente un poco respecto a la definición, porque es específicamente en el que más voy a ampliar los conocimientos que tengo. ¿En qué consiste una habilitación urbana? Es el acto es un acto administrativo de realizar el paso de ser rústico eriazo a urbano, ¿no? En este caso, mediante ejecución de obras, en el cual tengas que tener accesibilidad, distribución de agua, desagüe, energía eléctrica, en este caso si tuvieses gas, redes de comunicación. Los aportes son gratuitos, no obligatorios, y puedes, en este caso, si es que, en este caso, alguna junta vecinal o en este caso alguna urbanización ya haya dejado áreas como recreación pública, servicios públicos, salud, otros fines, se van a tener en cuenta mediante el proceso de regularización que se va a realizar.
¿Quiénes realizan la habilitación urbana de oficio? En este caso, la habilitación urbana de oficio la realizan las municipalidades provinciales, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, y las municipalidades distritales. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? ¿No? ¿Y qué es lo que nosotros en este caso habilitamos? Habilitamos aquellos predios matrices registralmente calificados como rústicos, ubicados en zonas consolidadas, urbanas consolidadas, que cuenten con edificaciones permanentes destinadas a vivienda con equipamiento urbano, de ser el caso, si como los servicios públicos domiciliarios, agua, luz, desagüe, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, se le otorga la correspondiente calificación de urbano de conformidad a su realidad local. Se dispone la descripción registral del cambio de uso de suelo de rústico a urbano. En este caso, como lo indiqué, una habilitación urbana de oficio no se encuentra sujeta a aportes reglamentarios. Asimismo, no está sujeta a pagos por derecho de tramitación ni silencio administrativo positivo. De existir áreas destinadas a recreación pública, educación, salud y otros fines, estas serán consideradas en la habilitación urbana de oficio e independización según corresponda. Ahora, como requisito preliminar es que más del 90% de los lotes que conforman el predio matriz deben contar con edificación física y permanente. ¿Qué consideramos nosotros como edificación física y permanente? Aquellas construcciones con un área no menor a 25 metros cuadrados, en este caso construidas, con un sistema constructivo convencional o no convencional que también ya está normado, y que estas edificaciones cuenten con servicios públicos domiciliarios, que en este caso es agua, luz, teléfono, si hubiese gas, de ser el caso. La ocupación del predio matriz debe tener su origen, en este caso, ¿cuál es la condición para que se pueda dar la habilitación urbana de oficio? Es que la ocupación del predio matriz debe tener como origen un contrato privado de compra y venta, suscrito por el titular registral. Si en este caso nosotros tenemos una urbanización, tenemos algún tipo de asociación al cual nosotros queremos aplicar el saneamiento, debemos de tener en cuenta que ese predio como matriz debe de contar con un titular registral. En este caso, si nosotros tenemos un contrato de compra y venta, como lo podemos observar, tiene que tener o tiene que estar suscrito por el titular registral. Ese es el requisito elemental. Ahora, adicionalmente a esto, ¿cómo se realiza la solicitud? En este caso, la solicitud se realiza hacia la municipalidad, que dentro de un plazo de 30 días hábiles debe de evaluar tu solicitud para poder responder si es procedente o no mediante a la revisión técnica que le va a dar. En este caso, puede ser tramitada por los propietarios registrales o posesionarios del predio matriz que figuren en la municipalidad como urbanos, pero mantengan el uso rústico del registro de predios. Pueden solicitar el diagnóstico de la realidad física legal de los predios matrices con la finalidad que se le evalúe de corresponder el inicio del procedimiento administrativo como habilitación urbana de oficio, para el cual deben presentar la documentación correspondiente para que esto pueda coayudar al diagnóstico. En este caso deben de presentar la copia literal de dominio donde se consignen los datos del propietario y del terreno. El informe técnico legal lo elabora la municipalidad, pero de ser el caso de ustedes haber realizado algún informe interno, se adiciona. Tercero es la documentación técnica firmada, como en este caso puede ser algún plano, ubicación y localización, plano perimétrico, plano de lotización, el que tengan, la memoria descriptiva
y el padrón de ocupante de lotes comprendidos dentro del predio matriz. En este caso, padrón de los posesionarios que estén en la asociación, urbanización, que deseen que se les realice el diagnóstico para poder saber si es procedente la habilitación urbana de oficio. Respecto, ya una vez realizada el diagnóstico, se tienen dos tipos de resultantes, ¿no? En este caso es si el diagnóstico se determina que la matriz, en este caso, de acuerdo a la evaluación que se ha realizado, es procedente, se emite una resolución donde se inicia el procedimiento para el saneamiento mediante la habilitación urbana de oficio. De ser el caso donde el diagnóstico nos determine de que no es objeto a una habilitación urbana de oficio, se emite un informe técnico legal fundamentando la decisión que estamos optando para hacer de conocimiento a los solicitantes. Ahora, ¿a qué órgano le corresponde, en este caso, o va a ser responsable de la habilitación urbana de oficio? En este caso, la municipalidad debe determinar, en este caso, dependiendo al ROFIMOP, será el área de catastro, planeamiento urbano, el área que corresponda, para que pueda, en este caso, realizar el procedimiento administrativo de habilitación urbana de oficio. Dentro de las actividades, la primera actividad que va a realizar ya esta brigada, que en este caso se va a componer por un abogado y un técnico, van a tener que realizar diferentes actividades. Una de ellas es elaborar un listado de áreas consolidadas dentro de la jurisdicción que cuenten con habilitación urbana en la cual ellos puedan saber dónde se ubica el predio y si realmente es posible en este caso, la habilitación urbana de oficio, ya que esto solo es aplicable dentro de predios rústicos. La segunda actividad es realizar estudios técnicos legales para proponer, en este caso los predios matrices, las condiciones de ser objeto al estudio que se va a realizar. Se debe determinar el inicio del procedimiento administrativo de la habilitación urbana de oficio, notificar, porque en este caso probablemente lo estén tramitando los posesionarios, se debe de notificar al titular registral, como también a los posesionarios del predio matriz, sobre el inicio del procedimiento administrativo y la elaboración del expediente técnico que se va a realizar. Se solicita a los titulares registrales y o posesionarios de los predios, de ser el caso, la información referida al predio matriz que facilite la elaboración de este informe técnico y la declaración como habilitación urbana de oficio. Asimismo, es muy importante para aminorar costos generar una suscripción de convenio con la SUNAR y otros organismos públicos con el fin de acceder a la información de los predios matrices identificados, realizar acciones y coordinaciones necesarias para la obtención de la información técnico-legal sobre el predio matriz en materia de estudio. Asimismo, se realizan inspecciones en el predio matriz. Para esto se realiza un levantamiento topográfico, levantamiento catastral, como en este caso la información del técnico lo requiera. Respecto adicionalmente a las actividades, de ser el caso de realizarse la rectificación de áreas y linderos de medidas perimétricas, como en este caso ser la del error de cálculo, como que discrepan las áreas resultantes del levantamiento topográfico como resultado. En este caso es de precedente de observancia obligatoria revisar el error de cálculo que es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos en el artículo 13 de la 2733. Si el error surgió, si el equivocado o inexacto del cálculo de su área, siempre que el área de catastro determine si los linderos y medidas perimétricas de ubicación espacial del
predio no han sufrido variación alguna. Asimismo, se elabora el expediente técnico y se emite la resolución de declaración de habilitación urbana de la matriz. Asimismo, también se solicita un convenio con el organismo de formalización, que en este caso es COFOPRI, con la finalidad de acceder a los planos perimétricos de trazado y lotización, porque como sabemos nosotros, COFOPRI ha realizado una intervención a nivel nacional en el cual cuenta con los planos de trazado y lotización para nosotros poder calzar la información como expediente técnico que se viene elaborando, para evitar, en este caso, superposición y demás casos del tema técnico. Los predios matrices sujetos a la habilitación urbana son aquellos que cuentan con edificaciones, reitero, permanentes, destinadas a vivienda, con equipamiento urbano de dicho uso, de ser el caso. En este caso, el predio matriz identificado por ser objeto de la habilitación urbana de juicio debe de cumplir las siguientes condiciones. 1, estar inscrito en el registro de predios como predio rústico. 2, ubicarse en la zona urbana consolidada, que cuente con servicios públicos domiciliarios de agua, luz, desagüe, alumbrado público, y el nivel de consolidación debe de ser el 90% del total del área útil del predio matriz, que en este caso está en estudio. Otro, estar definido el manzaneo y lotización y ejecutada las vías, veredas acorde a los planes urbanos y alineamiento vial, aprobados por la municipalidad respectiva. En caso de encontrarse afectado por las condiciones especiales, debe encontrarse ejecutada la canalización de acequias, regadíos, respetar servidumbres, cables de red eléctrica media, alta tensión, vía férrea y la faja marginal de ríos, de ser el caso. En este caso, el órgano competente, que es la municipalidad, no inicia procedimientos administrativos cuando el predio matriz tiene resolución de habilitación urbana vigente. ¿Qué quiere decir? Sobre algún predio que ya tenga resolución de habilitación urbana, no inicia procedimiento administrativo. Lo otro es si esa asociación, urbanización, tiene un trámite en procedimiento administrativo ante la municipalidad, ya pueda ser habilitación urbana, regularización de habilitación urbana ejecutada, recepción de obras. Por más que se desista, no es aplicable el inicio del procedimiento administrativo de habilitación urbana de edificio. En este caso, si cuenta con servicios básicos domiciliarios, pero no cuenta con edificaciones físicas ni permanentes. ¿Qué quiere decir? Son casas precarias, no es posible el inicio administrativo. Se encuentra ubicado en áreas naturales protegidas, zonas reservadas, faja marginal y otras de acuerdo a la ley de materia en evaluación. Asimismo, no se inicia un procedimiento administrativo de habilitación urbana cuando se encuentra en áreas de uso público o derecho de vía. Si en este caso ya hay un área determinada o está determinada para un determinado uso y queremos nosotros sanear, no es posible si es de uso público. Es considerado por la entidad competente como zona alta de riesgo, en este caso sobre lugares de deslizamiento, inundación, que afecten a la integridad física de la población. No es posible. Como ya lo hemos indicado, tiene que tener una consolidación no menor al 90% del área total. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar ocupando más del 90% de toda el área matriz, en este caso, en evaluación.
cuando las zonas urbanas consolidadas cuentan con edificaciones destinadas a diferentes usos que al de vivienda. Digamos, nosotros nos hemos asentado en una zona que sea de un uso industrial, entonces no es posible realizar el procedimiento administrativo de habilitación urbana de oficio porque no está destinada a un uso de vivienda. Se encuentra en este caso también cuando un predio se encuentra en un proceso judicial, en el cual la titularidad, en este caso, está en un problema de incurso de proceso judicial. Ahora, para poder precisar un poco respecto a la faja de servidumbre en el tema eléctrico, se tienen que realizar dos tipos de evaluación. Para eso son el tema de líneas de media tensión y también para líneas de alta tensión. Todo esto regulado porque el área de seguridad establecida a lo largo del trazo de la ruta de líneas de media y alta tienen un fin de salvaguardar la vida de las personas. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado antes de nosotros poder emitir un informe técnico favorable en el cual podamos generar una habilitación urbana de oficio. Asimismo, cuando el predio Matiz se encuentra afectado parcialmente, no se puede aprobar una habilitación urbana de oficio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si el predio matriz tiene una parte del predio que recae sobre un área, que en este caso puede ser un área protegida, puede ser un área que recaiga sobre un sitio arqueológico, puede hacer que caiga sobre un área que esté dentro del área de defensa nacional, y diferente sea el caso, previamente habiendo realizado una revisión de las geoportales para poder nosotros determinar cuál es el área de, en este caso, de estudio que se va posiblemente realizar esta habilitación. Entonces, lo que se opta como técnico y como lo dice la ley es excluir esa zona afectada y continuar con el área remanente. Respecto al expediente técnico, ¿qué es lo que contiene en este caso? El expediente técnico contiene la copia literal de dominio, que en este caso consigna los datos del propietario y del terreno, tiene un informe técnico legal que sustenta que el predio reúne las condiciones para ser objeto de habilitación urbana de oficio y no se encuentra inmerso en los supuestos de improcedencia que ya anteriormente les he mencionado. La documentación técnica firmada por el funcionario municipal que lo va a aprobar, así como de los profesionales técnicos. Esto incluye que se deba de trabajar un plano de ubicación, topográfico, localización, lotización, equipamientos, lotes ocupados, edificaciones existentes, memoria descriptiva, y acompañar con el padrón de ocupantes de lotes comprendidos dentro del predio matriz. Entonces, de acuerdo ya a la resolución de los requisitos de marco general que nos entregan los registros públicos, tenemos de conocimiento que nosotros debemos de cumplir la directiva 04 de la 2020, donde se regula la emisión de los informes técnicos de procedimiento de inscripción, donde nos indican cómo es que adecuadamente nosotros debemos de elaborar un plano perimétrico de ubicación y localización, cómo debe de ser específicamente el membrete del plano y qué debe de contener una memoria descriptiva. Los planos y memorias deben estar firmados y sellados por el verificador o profesional responsable, así como debidamente visado por la autoridad municipal o administrativa cuando corresponda. Los planos pueden ser adjuntados en archivo digital, en este caso DWG, Shape, DXF. Entonces, no voy a ahondar mucho porque entiendo yo que aquí la mayoría de las personas que nos encontramos en sala
ya tenemos de conocimiento de cómo se elabora un plano, en este caso perimétrico, la memoria y el membrete correspondiente, ¿no? Asimismo, voy a mostrar respecto a los modelos que tenemos de planos perimétricos, como el plano de predios ubicados en zonas rústicas. Entonces, lo que puedo recalcar o puedo adicionar respecto al plano de predios de zonas rústicas es que se debe de presentar las referencias físicas de detalles topográficos no perecederos, ¿no? Eso de la existencia de un lugar, tal como trazos de toponimias, ríos, quebradas, alcantilados, zonas arqueológicas, que nos ayuden a determinar la ubicación del predio. En este caso, pues, si estamos rodeados de predios que sean de unidades rústicas, poner, ¿no?, las unidades catastrales de las parcelas. Como sabemos nosotros, los planos perimétricos son elaborados con una distancia esquina-lote. Entonces, son las cosas que podría yo indicar, ya que en materia de experiencia, la mayoría creo que ha venido realizando ya planos que deben de ser de acuerdo a la normativa. En este caso, la diferencia entre un plano perimétrico y un plano de trazado y lotización va respecto a: el plano perimétrico identifica los vértices del perímetro. Están dadas en coordenadas UTM y las áreas no ocupadas no serán incluidas en el plano perimétrico, salvo que se verifique que dichas áreas corresponden a equipamientos urbanos que se encuentren integrados o dentro de la lotización. ¿Qué va a incluir en el plano de trazado y lotización? El diseño de la lotización propiamente dicha, el diseño de las vías, las áreas correspondientes de haber equipamientos urbanos, y los planos aprobados indicarán el destino asignado por los poseedores, ¿no? Reconocimientos sí constituyen áreas para vivienda, comercio, industria, equipamiento urbano, esto ayudados del levantamiento catastral previamente realizado. Ahora, cuando nosotros realizamos, en este caso, la elaboración del informe del predio matriz, estamos sujetos a diferentes tipos de casuísticas, que en este caso, como les he indicado, puede hacer que nosotros contemos con un área matriz. Sin embargo, realizada la evaluación técnica, se observa de que se tiene que excluir una determinada área. Entonces, habiéndose dado eso, se procede a realizar un plano de independización, donde es el acto que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de un desmembramiento del terreno como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad común, y el polígono se representa con sus medidas perimétricas respectivas, ¿no? En este caso, como podemos observar, estamos haciendo una división en la parte de la derecha, estamos achurando exclusivamente el área del cual se va a trabajar, porque ya se ha hecho una evaluación sobre el área matriz, el cual se ha tenido que realizar exclusiones. Asimismo, tenemos el plano de inmatriculación para el procedimiento registral mediante el cual se reconoce y se incorpora por primera vez la primera inscripción de dominio de la posesión en los registros públicos, y se indica las medidas perimétricas, ángulos, vértices y cuadro de datos técnicos. Asimismo, de haber el caso, realizar el procedimiento en el plano de acumulación. Esto va a depender, ya una vez realizado el equipo técnico, la evaluación del predio matriz, para poder proceder a realizar la habilitación urbana de oficio, ¿no? Puede independizar, puede acumular. En este caso, son procedimientos que varían de acuerdo al diagnóstico técnico legal que se da sobre el predio. La acumulación, el acto registral en el que tiene por objeto constituir una nueva unidad inmobiliaria
que representa las parcelas que se van a acumular, ¿no? Donde de la misma manera se indican las medidas perimétricas, los vértices, ángulos y el cuadro de datos técnicos. Como sabemos, un plano perimétrico, el cual ya está normado de acuerdo a la emisión de los registros públicos, debe de contener 14 cosas básicas, ¿no? Que es el norte, el plano de ubicación, el cuadro de datos técnicos, el membrete, marco, coordenadas, grilla, puntos de control geodésico, los colindantes, los detalles a adicionar de acuerdo al diagnóstico técnico, los ángulos internos, las distancias de lados, el área del perímetro y la nomenclatura de los vértices. Ahora, asimismo, dependiendo a las casuísticas que podamos tener, podemos elaborar diferentes tipos de planos, ¿no? Una de estas es un posible plano con propiedades inscritas dentro del perímetro, ¿no? En este caso se da cuando existen propiedades inscritas dentro del predio a formalizar y se van a excluir dichas áreas indicando ángulos externos a las medidas perimétricas, áreas y vértices y cuadros de datos técnicos. Otro es un plano de tramo sinuoso, cuando la poligonal está formada por varios tramos de distancias muy cortas y estos tramos se van a considerar como un tramo de línea sinuosa. Entonces eso también es por un tema de visualización en el cual se tiene que realizar la modificación de, en este caso, el tramo. El plano perimétrico con detalles, cuando la poligonal está conformada por varios tramos de distancias cortas, de las cuales dificultan la visualización de los elementos en el plano. En esos casos se elaboran detalles a escala con mayor visualización, en este caso mayor conocida como vistas. Ahora, respecto a un plano de trazado y lotización, nosotros sabemos que es la representación gráfica de la distribución urbana donde se definen los usos, medidas y áreas correspondientes de las viviendas, los aportes reglamentarios, las vías y otros. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de este plano, nosotros debemos de ubicar, como se muestra en la imagen, tener un norte, tener un plano de ubicación y localización, el cuadro de área de manzanas, el cuadro general de áreas, el membrete, el marco, las coordenadas, los colindantes, que es muy importante, y en este caso la sección vial de calles y manzanas. Las consideraciones generales para la elaboración de un plano de trazado y lotización. Tener en cuenta la base topográfica utilizada para la elaboración de los planos de trazado y lotización. Deben estar georreferenciadas y estandarizadas. Verificar que los polígonos de lotes se utilizan polilíneas cerradas. En este caso, no usar arco ni regiones. No debe de existir duplicidad de polígonos. Todos los elementos geométricos deben tener un valor de altura 0. El nodo del texto de lotes y manzanas no debe sobrepasar el límite de cada polígono. Crear todas las capas en mayúscula. Todo, en este caso, el plano de trazado y lotización, no debe colocar los puntos de control geodésico ni los puntos de referencia. Solo achurar los lotes inscritos y los lotes suspendidos de ser el caso. En las secciones de vías solo se considerarán los límites de propiedad. No se diseñan bermas, pistas, estacionamientos, veredas y otros componentes urbanos.
solamente se realizan las secciones viales. Y adicionalmente la altura del texto puede variar en el plano de trazado y lotización como lo requiere. Entonces, estas son consideraciones generales como de un control de calidad que uno debe de hacer, en este caso el plano, antes de proceder a imprimir y presentar como corresponde. Asimismo, ya una vez habiendo realizado tanto los planos y en este caso habiendo cumplido con el informe técnico legal y de una vez haberse analizado y esta de ser favorable, se emite una resolución de habilitación urbana emitida por la municipalidad, la cual posteriormente se convertirá en una anotación preventiva y que posterior será una anotación definitiva, llegando a la inscripción registral y la entrega, en este caso, del título. Ahora, va a depender bastante, ya que la resolución de habilitación urbana se realiza sobre la matriz. Entonces, en este caso, la asociación de viviendas probablemente realice su inscripción y una vez que ellos cuenten ya con la resolución de habilitación urbana de la matriz, procederán a realizar lo que es la lotización individual de predios para que puedan generar el título a nombre, en este caso, de la asociación y cada una de las personas posesionarias sobre el predio matriz inscrito. Ahondando un poco respecto a la declaratoria de fábrica, como sabemos nosotros, es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra que se realiza mediante la declaración del propietario con las formalidades y trámites previstos en la ley. El marco normativo de esta es la 27157, de la regularización de edificaciones y el procedimiento de declaratoria de fábrica y el régimen de unidades inmobiliarias exclusivas de propiedad y la propiedad común. Asimismo, la ley 3830, publicada el 27 de junio del 2018, el decreto supremo 35-2006 vivienda, el tubo del reglamento de la ley 27157, publicada el 8 de noviembre del 2006, modificada en el Decreto Supremo 08-2019, y el Reglamento de Inscripción de Registros Públicos, RIP. Nosotros, en el tema de declaratoria de fábrica por regularización de edificaciones, tenemos dos tipos de procedimientos. La regularización por el amparo de la ley 27157, el FOR, sin intervención municipal, la cual la realiza el verificador común, y la segunda es la regularización por el amparo de la ley 29090, que es con intervención municipal. Vamos a ahondar un poco respecto a la regularización al amparo de la ley 27157, ya que la realiza un verificador común. Bien, la ley 30830, que da la prórroga a la ley 27157, modifica el artículo 3 de la ley 27157 respecto a la regularización, donde dice que los propietarios de las edificaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre del 2016 que no hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización y o reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear su situación de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley. ¿Qué quiere decir? Que todos los predios que se hayan constituido hasta antes, del 31 de diciembre del 2016, ingresan en este artículo de regularización para lo que es la inscripción de declaratoria de fábrica. Respecto ahora a lo que menciona el artículo 20 del reglamento, nos dan ciertos requisitos respecto a las construcciones terminadas antes del 31 de diciembre del 2016, en el cual uno de los documentos que acompaña a este procedimiento es el FOR.
Los requisitos son parámetros urbanísticos conforme al Decreto Supremo 08/2019 Vivienda, el cual ya no es exigible, anteriormente sí, pero ya en este caso el Tribunal Registral ha indicado de que en este caso de no contar, o en este caso el verificador no mencionarlo, simplemente ellos advertirán a la zona registral correspondiente, mas no será objeto de observación para poder generar la declaratoria de fábrica. El plano de trazado y lotización, debiendo indicarse en forma precisa los linderos y medidas perimétricas, los planos de planta, arquitectura por piso, los nombres de todos los ambientes concordantes a la memoria descriptiva. En este caso, no se requieren planos de cortes y elevaciones, ¿sí? Y el informe técnico de verificación, los planos y el informe de verificación firmados y sellados por el verificador con legalización de firma. Bien, vamos a hablar qué es lo que es obligatorio rellenar, en este caso en el FOR, que es el documento en el cual se presenta para poder hacer posible una declaratoria de fábrica. Nos indican que debe indicarse el nombre, el estado civil, el DNI, en principio de todos los propietarios registrales o propietarios que representen más del 50% de las cuotas ideales del predio, de acuerdo al artículo 971 del inciso 2 del Código Civil. ¿Qué quiere decir? Si en algún momento nosotros contamos con un predio y somos copropietarios, solo será posible la presentación de este expediente si tenemos más del 50% más 1 para que sea favorable, ¿no? Si en este caso somos 3 personas y en este caso la distribución es equitativa entre los 3, bastaría con 2, ¿sí? O en este caso de ya estar determinada el porcentaje, y si digamos yo tengo, no sé, un propietario que tenga el 52% y los otros 3 propietarios el porcentaje remanente, entonces bastaría con el propietario de tener más del 50% para poder presentar el FOR ante los registros públicos. Debe indicarse también el número de la partida registral, debe indicarse la fecha de culminación de la construcción. Ahí, si en este caso nosotros no tenemos la precisión exacta respecto a la fecha de culminación de la construcción, pues nos basaremos al tipo y material de construcción para poder estimar un determinado año, en este caso, para poder ubicar en el foro. Ahora, lo que también quería mencionar es que a la actualidad ya no es de observancia registral el poner nosotros el determinado año de construcción, ¿no? Porque anteriormente lo que ha sucedido es que el registrador observaba, o hay un caso que lo voy a mostrar más adelante, donde el registrador, en este caso, ha observado, porque él ha ido al Google y ha indicado que la declaración del verificador en dicha fecha, en este caso, no es observable mediante el Google. Entonces, la instancia tribunal, de acuerdo a lo que la ley precisa y donde se menciona de que no se puede precisar y no está normado que nosotros podamos, en este caso, demostrar la construcción porque es un tema declarativo, no es un tema de observación para el tema registral, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que debemos de poner la valorización de la construcción, indicar la distribución de los ambientes, indicar las áreas tachadas por piso y indicar si se requiere informe técnico de verificador.
¿no? Entonces debemos de tener en cuenta de que también aquí va a depender del verificador si de acuerdo a su evaluación se necesita o no informe de verificación ad hoc, ¿no? Ya que la declaración es netamente responsabilidad del verificador. Si en este caso tú tienes una casa de 5 pisos, donde la ley dice que a partir del 5º piso, CENEPRED solicita la verificación ad hoc, y si el verificador, de acuerdo a su evaluación, no lo realiza, pues ya no es tampoco de observancia registral, porque se entiende de que es responsable el verificador al generar la declaración. Respecto al informe técnico de verificación, que es obligatorio de acuerdo a la ley 27157, debe indicarse las áreas medidas perimétricas del lote del terreno, debe indicarse si existen cargas o no con relación al cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este caso nosotros como verificadores realizamos la declaratoria de fábrica y encontramos ciertos aspectos técnicos que no cumplen, esos se incluirán como carga. Entonces, podremos poner no cumple la distribución de tal espacio, no cumple. Entonces, todo aquello que nosotros en el informe técnico pongamos como algo que no se cumpla, se va a inscribir como una carga registrada, ¿no? Las características arquitectónicas y estructurales de las instalaciones. No deberá transcribirse el cuadro normativo según el proyecto contenido en el plano de ubicación, sino indicar solamente cuáles son los parámetros que no se cumplen, como ya anteriormente se los he indicado, con el fin que los mismos sean trasladados al asiento de la inscripción. No corresponde a las instancias registrales formular observaciones de los aspectos técnicos, en este caso del artículo 80 de los registros, de la inscripción de registros públicos. Asimismo, es obligatorio también lo que tiene que incluir en el plano de ubicación y localización es indicar las medidas y linderos perimétricos. El cuadro de áreas debe de coincidir con el formulario, indicar áreas tachadas por piso, áreas libres, con relación al primer piso, el área del alero y en este caso de corresponder, el cuadro comparativo entre los parámetros contenidos en el certificado y los de la fábrica declarada. Esto conforme al artículo 64 del reglamento y en este caso los planos de distribución por planta, ¿no? Donde deben de estar todos los ambientes, inclusive los secundarios, concorde a la memoria del FOR, ¿no? Es el único plano solicitado, los otros, como se les indica, no son en este caso exigibles. Ahora, respecto al informe de la verificación ad hoc, el verificador responsable, como ya anteriormente lo he dicho, determina la necesidad del informe ad hoc, comunica a la entidad rectora que se necesita la revisión del verificador ad hoc y paga los derechos, ¿no? Se anota en la partida que está pendiente la emisión de las observaciones y también eso se anota como carga. Respecto a quiénes son los verificadores ad hoc que intervienen para realizar la evaluación de acuerdo al Decreto Supremo 35 de la 2006, tenemos al Ministerio de Cultura para la preservación y conservación de los bienes inmuebles que constituyan parte integrante del patrimonio cultural de la nación declarada por dicho ministerio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos encontramos dentro de una área determinada como zona monumental, vamos a tener que hacer, en este caso, el uso del verificador ad hoc del Ministerio de Cultura. En este caso, si nosotros nos encontramos en áreas protegidas por el Estado, el verificador ad hoc de CERNAM para efectos de preservación y conservación de las áreas protegidas. De CENEPRED
Antes, en este caso, para cautelar la seguridad de las edificaciones de más de 5 pisos, centros, galerías, comerciales, establecimientos, hospedajes, edificios que realicen concentración masiva, ¿no? Y el Ministerio de Defensa, que se encuentra en zonas fronterizas u otras sometidas que tengamos de acuerdo a la competencia conforme a la ley. Las pertinencias del verificador ad hoc. En este caso, no corresponde a las instancias registrales, como ya anteriormente lo dije, exigir el informe técnico de verificador ad hoc respecto a una edificación, en los supuestos previstos del artículo 11 del reglamento 27157, modificado por el Decreto Supremo 08-2019, por cuanto dicho procedimiento resulta de competencia y responsabilidad del verificador común, que en este caso es quien está presentando el formulario de la declaratoria de fábrica. Cuando resulte evidente que se requiera el informe de verificador ad hoc, las instancias registrales no formularán una denegatoria por esta omisión, pero comunicarán dichas circunstancias a la jefatura zonal para que actúe de acuerdo a las distribuciones. Como ya anteriormente les he dicho, no es en este caso de observación el que no se haya usado el informe de verificador. La misma regla se aplicará en caso de que las instancias registrales consideren que existen incumplimientos de la normativa urbanística e edificatoria que no se han consignado como observaciones. Criterio sustentado de acuerdo a la resolución emitida por la SUNAR, la 067 del 2020, de la resolución 226-2020. En el pleno 2027, de acuerdo al tribunal, como corresponda. Alcances de la ley 27157. El artículo 80 establece que solo se inscribirán como cargas las observaciones contenidas en el informe técnico de verificación. Solo corresponde al registrador formular las observaciones a los aspectos técnicos de dicho informe. O sea que específicamente solo lo que se plasma en el informe técnico de verificación es lo que en este caso es para formulación de observación. De la declaración jurada, ya que la declaratoria de fábrica es un procedimiento declarativo, indica que constitución del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. En este caso, de acuerdo al alcance de la ley 27157 respecto a la declaración jurada sobre el certificado de parámetros urbanísticos, indica que con la modificación de la ley ya no es requisito el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, y en su defecto el verificador común debe de presentar la declaración jurada con la firma certificada, indicando que la edificación cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de la construcción. En todo caso, señalar que no los cumple, indicando cuáles son en este caso los parámetros transgredidos que se deben de inscribir como carga técnica. Asimismo, el verificador común emite 2 tipos de declaraciones. Estas 2 declaraciones emitidas están referidas, una al artículo 12 y la segunda de acuerdo al artículo 25 del reglamento de la ley 27157, modificada por el Decreto Supremo 08-2019, vivienda. Estas declaraciones pueden estar contenidas en un solo documento e inclusive deben de estar dentro del IDB. En este caso, lo beneficioso de esto es para aminorar costos y realizar una sola certificación de firma legalizada. Respecto a la adecuación del reglamento 27157 a la ley 30830, es la siguiente, ¿no? Si hay una primera regularización, en este caso, la segunda no tiene levantamiento de carga aplicada en el artículo 32.
Como nosotros sabemos anteriormente, para poder nosotros realizar una segunda inscripción, ejemplo, ¿no? Hemos realizado la declaratoria de fábrica de todo un primer piso, ¿no? Entonces, digamos que en esa declaratoria el verificador puso ciertas cargas técnicas que no se cumplían. Entonces, nosotros al generar una segunda regularización, porque digamos tenemos ya un segundo o tercer piso, anteriormente la ley decía que no podías realizar una segunda regularización sin haber realizado el levantamiento de carga. Actualmente, con la modificación de la ley, nos permite realizar una segunda regularización y no es necesario el levantamiento de carga. En este caso, ¿quién debe de suscribir el FOR o FUE? Es si en este caso le corresponde a una sociedad conyugal, cualquiera de los cónyuges, si es de copropiedad, los propietarios, en este caso el representante más el 50% de la alícuota, como ya les indiqué, es el 50% más 1, respecto a la declaratoria de fábrica como acto de administración. La declaratoria de fábrica tiene la naturaleza de un acto de administración, por lo que tratándose de un predio pertinente a la comunidad de bienes, puede ser realizada por cualquiera de los cónyuges o por la mayoría de los copropietarios, en el cual sea el caso, ¿no? Esto está regulado en la ley 282 del 2008 de la SUNAR, el 26 de noviembre del 2008. ¿Qué es lo que nos indica el Pleno respecto a la ubicación del predio en zona urbana, ¿no? Para efectos de determinar si es aplicable la ley 27157, cuando un predio obre inscrito como rústico, podrá acreditarse que está en una zona urbana, en este caso, entre otros documentos, con el certificado de parámetros urbanísticos expedidos por la municipalidad respectiva, o presentar los documentos que sustenten que se produjo el silencio administrativo positivo. Este criterio está ya sustentado en la resolución 2769 del 2016 de la SUNAR. Muchas gracias. Adicionalmente de esto, quería indicarles, voy a volver para poder hacerles mención respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. Como sabemos nosotros, y mayormente aquellos que son funcionarios municipales, existen dos tipos de prescripción adquisitiva, una que es la prescripción adquisitiva notarial, y la otra que es la prescripción, en este caso, adquisitiva judicial. Ambas, en este caso, tienen ciertos reglamentos de cumplir que deben de ser mayor de 100 años y debe de tener una posesión pacífica pública, ¿no? Ahora, respecto al tema de los temas judiciales, nosotros debemos de tener en cuenta que realizamos la inscripción de un parte judicial, ¿no? El cual debe de contener la firma del juez, la sentencia del juez, y debe de contar con la copia integral de la demanda, ya sea el caso de realizar la rectificación judicial, la prescripción adquisitiva judicial, ¿no? Entonces, lo que se inscribe en este acto es el parte judicial. Respecto a la independización, subdivisión y acumulación, que lo estoy tocando de manera general, una independización de predios se realiza en una zona urbana. En este caso, la acumulación de predios es cuando nosotros tenemos predios unitarios y deseamos unificar, ¿no? Debemos de tener en cuenta que si nosotros hablamos de una parcelación, estamos hablando de parte de una independización de un predio rústico. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Sudey. Al inicio se me adelantó. Quería presentarla un poco, dar un poco de alcances de su experiencia y de sus estudios. Solo así de manera
de manera rápida, quizás comentar que Sudey es ingeniera y geógrafa de la Universidad Federico Villarreal y también tiene una maestría, es máster en ciencias ambientales, con mención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como bueno, ella ya lo comentó, tiene vasta experiencia en temas de saneamiento físico y legal, ¿no? Actualmente trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas y también ha trabajado en COFOPRI y en algunas municipalidades, entre otros centros laborales. Sudey, tenemos algunas preguntas, 3 preguntas, que quizás nos puedes apoyar respondiéndolas. La primera es de Fernando Serpa. Nos pregunta, con respecto al levantamiento topográfico, ¿cuál es el error permisible? Sí, tal vez me podría precisar levantamiento topográfico simplemente o para algún tipo de procedimiento en general. Sí, Fernando, de repente puedes escribir un poco más precisa tu pregunta y mientras escribes, Sudey, podemos pasar a la siguiente pregunta. También es de Fernando Serpa, quien nos pregunta cómo se puede realizar una consulta de zonificación a la entidad si es que voy a hacer un levantamiento topográfico para habilitamiento urbano. Para tal vez precisar, si efectivamente nosotros sabemos, la ley 29090 nos habla de diferentes tipos de habilitaciones urbanas, pero en este caso específicamente venimos hablando de lo que se trata una habilitación urbana de oficio, ¿no? En este caso, lo que puedo recalcar de acuerdo a lo que es una rectificación de áreas, medidas y linderos, no se utilizan tolerancias catastrales como en este caso tolerancias para rectificación de área, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de un saneamiento de habilitación urbana de oficio, tenemos que realizar el procedimiento de error de cálculo, ¿no? Entonces, es un procedimiento en el cual no tenemos específicamente determinado cómo en base a las tolerancias catastrales que sí existen, el área normativa, ¿no? Entonces, esa es parte de una de las ventajas de las habilitaciones urbanas de oficio, el no tener que basarnos a tener las tolerancias catastrales registradas. Gracias, ingeniera Sudey. Tenemos un par de preguntas más. Una pregunta de Diego Ruiz, respecto a uno de los últimos puntos que tocó sobre el FOR. Pregunta, en el caso del FOR, a ver, discúlpame, en el caso de, ¿dónde está mi micrófono? En el caso del FOR de la ley 27157, ¿cómo se debe estimar el valor de la construcción? Bien, como un tema técnico, tal vez el valor de la construcción, como sabemos, existen peritos tasadores, pero aquel que no sea perito tasador, pues tiene como apoyo a la ficha de levantamiento catastral, ¿no? En la cual nosotros mediante un levantamiento y la tabla de valores unitarios podemos determinar el valor dependiendo al tipo y material y dependiendo a la zona, el tema del valor del predio, ¿no? Ok, muchas gracias. Por acá, otra preguntita de Humberto Gutiérrez. Nos pregunta, ¿el verificador ad hoc es el verificador común o es el verificador catastral? No, a ver, vamos a identificar y tal vez ahí ahondar un poco. Son 3 tipos de verificadores. El verificador común es el verificador, el cual es un profesional titulado que se ha inscrito en una determinada zona registral. Voy a tratar de tal vez hacer un ejemplo con algunos conceptos básicos.
El verificador catastral es aquel que tiene un reconocimiento por el Sistema Nacional de Catastro, el cual le emite un código para que pueda, en este caso, realizar diferentes procedimientos administrativos permisibles de acuerdo a lo manda la ley 2829/4 y demás normativas. Y en este caso, el verificador ad hoc es un profesional netamente nombrado con una resolución por una, en este caso, determinada entidad, que en este caso puede ser Ministerio de Cultura, puede ser CENEPRED, puede ser SENAT, que ha cumplido ciertos requisitos para que pueda ser especialista y determinador de ciertos informes técnicos respecto a la evaluación en un procedimiento de un área de estudio. En este caso, podría yo decirle concluyentemente que no es lo mismo. Son tres tipos de verificadores totalmente distintos. Ok. Luego tenemos una pregunta de Richard Tipo. Nos pregunta, ¿desde cuándo existe la norma de habilitaciones urbanas de oficio? ¿Y quién debe asumir los costos? Nos comenta porque en una municipalidad los vecinos exigen que la municipalidad sea quien asuma estos costos. A ver, la habilitación urbana de oficio existe desde la creación de la ley 29090. Ahora, como lo he indicado, cualquier asociación u urbanización que sea consciente que cuenta con una partida matriz registral puede solicitar su evaluación. Ojo, como yo lo he indicado, existen de no procedencias porque no todo aquel predio que esté como, en este caso, como una isla en ubicación urbana, puede cumplir. En este caso podemos decir que es a partir del 2012 aproximadamente en la creación de la ley 29090 que existe la habilitación urbana de oficio, que mayormente por desconocimiento no se ha venido aplicando, pero ojo, como lo he indicado, solo es aplicable en predios rústicos que cuenten con matriz registral. Entonces, cualquier otro predio que quiera solicitar la habilitación urbana de oficio y no tenga el predio matriz registral, no es posible acogerse a este tipo de procedimiento administrativo registral. Ok, entonces estoy viendo que esta ley fue creada en el 2007. Entonces, desde esa fecha o desde ese año habría sido creado En este caso, hablemos de la 29090 específicamente, que es la ley en la cual ya específicamente se menciona la ley de habilitación urbana de oficio. Ah, ok, ok. Luego tenemos una consulta de Sofía Casas. Nos pregunta qué medida se puede adoptar cuando hay un error en la minuta sobre un predio ubicado en una manzana que no le corresponde de una habilitación urbana. Como lo he indicado anteriormente, hemos visto un procedimiento administrativo al cual se llama rectificación de medidas y linderos, ¿no? Si en este caso hablamos de un predio inscrito, podemos trabajar los tres, el error de cálculo, que es mayormente el más común, en el cual se realiza el levantamiento topográfico y se realiza en este caso una comparación mediante un informe técnico con el área de la partida registral, ¿no? Entonces tenemos ahí para poder aplicar el error de cálculo, ¿no? En este caso entendamos de que el error de cálculo no está normado, pero es parte de una sentencia del tribunal registral en el cual ya, porque es de casuística general de que muchos predios registrados no coinciden con un levantamiento general, es que en la sumatoria de áreas, al no coincidir, se tiene que emitir este procedimiento para que se pueda dar como procedente y favorable y se continúe. Tal vez la señorita desee realizar una independización, una acumulación, pero de contar con un predio que esté inscrito y como en este caso en su actual levantamiento catastral, en este caso difiera, va a tener que aplicar el error de cálculo, ¿no?
que es un procedimiento para que pueda levantar esa observación. Ok. Entiendo que parte de la presentación, Sudey, usted ha presentado un poco el tema de del marco normativo también para los procesos. Nos preguntan si esta ley cuenta con un reglamento, la ley de saneamiento. ¿Cuál de todas las que hemos presentado? Habilitaciones urbanas, rectificación, declaratoria de fábrica, que son las tres que es la que mayormente he profundizado. De repente nos puedes comentar de las tres si es que estas cuentan con... A ver, en un término general, para un técnico, lo que mayormente se utiliza y se debe de usar es un tubo, ¿no? Entonces, la ley de habilitaciones urbanas tiene un tubo, la declaratoria de fábrica también cuenta, entonces, todo procedimiento administrativo en el cual una ley ya cuente con un tubo, que es un texto único, es en este caso el marco normativo final o superior que compila toda la información para poder utilizar. Entonces la ley 29090 cuenta con su tubo. En este caso el procedimiento que se viene realizando para el tema de medidas y linderos cuenta con información, pero mediante ley y modificatorias. Entonces, si hablamos de habilitaciones urbanas, sí tenemos un tubo. Entonces, mayormente, tanto decretos legislativos y otras normas aplicables, al contar ya con un texto único ordenado, en este caso, es el documento en el cual uno debe regirse para poder realizar un procedimiento administrativo, ¿no? Tanto ya sea ante una municipalidad o ante el ente registrado u otras instituciones. Ok. Un par de preguntas más porque ya nos está ganando la hora. Para no molestar. Queríamos saber si existe algún registro de supervisores de obra privado que esté avalado por las municipalidades y que garantice la supervisión de las obras de habilitación urbanas. Si hablamos en el tema de habilitaciones urbanas, tenemos municipalidades distritales, provinciales. Entonces, si hablamos de un procedimiento administrativo técnico, no podría decirte porque cada municipalidad es independiente. Entonces, yo particularmente por la experiencia que tengo y he trabajado en las municipalidades, no existe, en este caso, como existe ante la SUNARP, un listado de verificadores catastrales, un listado de verificador común, que las municipalidades cuenten, ¿no? O sea, debería de darse el caso de tal vez realizarse eso, pero como tú indicas y me consultas por municipalidad, no, eso no existe, ¿no? Ok. Acá hay una pregunta que me parece interesante. Nos preguntan bueno, pregunta si existe algún caso donde se haya realizado una declaración de zona catastrada sobre una zona consolidada como comunidad campesina, en donde existe una urbanización que tiene inscripción registral por derechos y acciones. ¿Es posible sanear esa urbanización? ¿O cuál sería el procedimiento a seguir? A ver, eso respecto a las zonas catastradas es parte de la ley 2829/4, que es específicamente cuando ya se han generado los códigos únicos catastrales, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de una zona catastral, como ejemplo de experiencia, no la he visto de haber, me gustaría que me la indicara, pero mayormente tenemos zonas declaradas en zona urbana, ¿no? Actualmente, por la experiencia que tengo y por lo que tengo colegas, yo estoy ahora en un procedimiento de observación en conjunto con algunos colegas que están por la zona del Brain, los cuales están en la intención y en el procedimiento de la generación de la zona catastrada del distrito de Quimbiri, en la cual todavía también se encuentra en un proceso de evaluación. Entonces, yo
no exactamente sé si ya exista dentro de zonas rurales, zonas declaradas como zona catastral, pero sí sé que existen procedimientos que se encuentran en acto administrativo en evaluación para futuramente ser declaradas. Una de ellas es el distrito de Quimbiri, que cuenta con un sector en evaluación en el Sistema Nacional de Catastro para poder ser generada como zona catastral. Ok, Sudey, muchas gracias. No sé si tienes de repente algunas últimas palabras ya para ir cerrando este live. Ujú. Bien, solo poder informar de que el saneamiento físico legal es amplio, ¿no? Y depende bastante también del procedimiento administrativo que uno aplique, tanto como experiencia privada y experiencia pública. Es por eso que a la actualidad el Estado difiere o en este caso separa el saneamiento de predios urbanos, el saneamiento de predios estatales y el saneamiento de predios de comunidades nativas o comunidades indígenas, campesinas. Entonces, no es posible en este caso tratar de pensar que el procedimiento administrativo para un saneamiento físico legal es igual en todos los casos, pero sí es importante que la parte, en este caso, que se da inicio con el levantamiento topográfico y en sus veces el levantamiento catastral, sea necesario para poder realizar en los diferentes procedimientos administrativos el saneamiento físico legal de predios. Entonces, espero yo, las personas que hayan podido escuchar, porque en este caso me dirijo más a personas que estén trabajando en sectores públicos, puedan en lo posible evaluar si es posible realizar un saneamiento de habilitación urbana de oficio, porque también existe una nueva ley para el saneamiento en el tema de municipalidades. Entonces puedan acogerse a los tipos de saneamiento y puedan realizar saneamientos masivos de urbanizaciones, asociaciones, y podamos contribuir, ya que a la actualidad el procedimiento administrativo que realiza COFOPRI es cerrado, ya que ellos trabajan netamente por un tema de meta y anualmente ya tienen determinadas zonas de intervención. Entonces, lo que sí puedo yo manifestar y tal vez optar como recomendación es que los profesionales se animen a realizar saneamiento físico legal en un tema de consultoría, aplicando el saneamiento en sus diferentes formas, ¿no? Ya que si nosotros nos basamos o esperamos a una solicitud, que en este caso pueda ser en virtud a minorar costos, es esperar algo que tal vez podamos ahora realizar, ¿no? Sí, efectivamente existen costos que se van a tener que asumir, pero considero yo que son costos necesarios porque ustedes sabrán que el salvaguardar la propiedad, en este caso, nos genera una mejor calidad de vida, porque si en algún momento nosotros deseamos realizar algún tipo de préstamo, el costo de un predio titulado es mucho y totalmente diferente a alguno que contenga un documento de fecha cierta, ¿no? Entonces, debemos de nosotros incentivar a que se pueda seguir realizando el saneamiento físico legal en sus diferentes formas para salvaguardar mediante la publicidad el registro de predios. Gracias. Sudey, bueno, muchas gracias por tu exposición. Antes de cerrar el tema, quiero hacerles de conocimiento a todos los participantes que pueden registrarse. Hay unos links que se han compartido, un link que se ha compartido y también se ha compartido un link para poder responder una breve encuesta sobre este evento. Y bueno, ya para finalizar, Sudey, te agradecemos mucho tu participación.
nos ha parecido, o al menos creo que ha sido es importante siempre recibir este tipo de charlas cortas, pero que nos mantienen actualizados en estos temas de saneamiento. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto todos. Muchas gracias. Eso sería todo. Con eso damos por finalizado el live. Muchas gracias. Hasta luego.